Todos, muchas gracias por venir. Y ahora vamos a presentar una charla de apego, desapego y duelo, porque todo va relacionado. Entonces, ahora solamente vamos a cerrar los ojos un momentín, hacemos 3 respiraciones profundas, alineamos los chakras y luego ya empezamos con la charla. Cerramos los ojos, respiramos, exhalamos. Imaginaros unas fuertes raíces que salen de vuestros pies, llegando al núcleo de la tierra. De ahí sale una luz muy potente que sube otra vez hacia nuestras piernas, sube a nuestro chakra raíz. Imaginaros un chakra que es como una bola roja. Pasamos al segundo chakra, el chakra de la sexualidad, naranja, el chakra del plexo solar, amarillo, y vamos girándoles todos, desde el primer chakra hasta llegar al tercer chakra, llegamos al cuarto chakra, el chakra del corazón. Subimos hasta el quinto chakra, el de la garganta. Seguimos subiendo hasta el sexto chakra y pasamos al séptimo chakra. Hacemos todos como una espiral y subimos desde el primer chakra, vamos girando hasta llegar al séptimo chakra y llegar a la luz del universo. Ahí estamos unos segundos y luego abriremos los ojos. Porfa, apagas la luz. Bueno, esta charla la vamos a hacer entre Juan y yo, que soy Belinda, que Juan va a presentar un poco más lo técnico, yo estaré más con las terapias que yo hago y las llevaré encaminadas ahí. Entonces, ahora va a empezar Juan con su primera charla. Con mis apegos. Empezaré yo con la parte del apego. Pues cuando preparamos charlas, pues a mí ya me empiezan a llegar sincros y casualidades. Entonces las primeras 2 diapositivas pues empezaron a llegar ya de esa manera. Cuando mueren los apegos, nace la libertad. Fijaros cómo venían los mensajes ya. Necesitamos muchísimo amor propio para terminar con el apego, la costumbre o lo que sea que hayamos confundido con amor. Ahora os voy a enseñar cómo cambia la definición de buscar apego, desapego en la Wikipedia o eso, y voy poniendo espiritualidad, que da un cambio totalmente distinto. La definición de apego: aprecio o inclinación especial por algo o alguien, sentir apego a la vida. Tiene unos similares como afición, inclinación, afecto, lealtad, fidelidad. El apego en psicología y etología es una vinculación afectiva intensa, duradera y de carácter singular, que se desarrolla y consolida a un momento o entre 2 individuos, por medio de sus interacciones recíprocas, y cuyo objetivo inmediato es la búsqueda de mantenimiento de proximidad en momentos de amenaza, ya que esto proporciona seguridad, consuelo y protección. Como no había mucha información en la definición de apego, pues me fui a la teoría del apego y ahí lo va encajando un poco mejor. La teoría del apego es la teoría que describe la dinámica de largo plazo de las relaciones entre los seres humanos. Su principio más importante declara que un recién nacido desarrolla una relación con al menos un cuidador principal para que su desarrollo social y emocional se produzca con normalidad. Pues aquí es cuando digo que el apego no es necesario, porque cuesta mucho desapegarse. Entonces, el que el niño busque eso, un cuidador o un tutor, pues la madre se puede morir hasta en el parto y los padres en un accidente. Entonces, lo que va a pasar con el niño es que siempre va a ir eso, buscando un tutor hasta poder estar en un lugar de acogida. Y pasa eso, que como se va a formar nuestro carácter, eso va a ser
en la interacción con todos, con toda la sociedad, más que con ese cuidador principal. Entonces, el apegarse, para que veáis lo difícil que es luego desapegarse, pues es más por esa protección que vamos a ver ahora, esa necesidad de protección y de cuidados. Para los bebés y niños, el objetivo del sistema conductual de apego es lograr o mantener la proximidad a las figuras de apego, por lo general los padres. Fijaros la diferencia cuando es el apego en la espiritualidad. Es un vínculo obsesivo con un objeto, idea o persona que se fundamenta en 4 creencias falsas. Que es permanente, cuando aquí nada es permanente. Que te va a hacer feliz, cuando nosotros estamos aprendiendo que la felicidad depende de nosotros mismos. Entonces, que te va a dar seguridad total, cuando en un mundo de caos la seguridad total es casi imposible. Y que le dará sentido a tu vida. Ahí en ese contexto, el sentido de la vida nos lo va a dar otra vez, la interacción con toda la gente, más que solo con un cuidador o con el apego hacia ciertas personas. Bueno, así os he explicado yo mi parte del apego. Bueno, pues yo sigo pensando que el apego es muy necesario, sobre todo en la infancia y en los primeros años de vida. El apego es fundamental. ¿Para qué? Esos lazos afectivos son los que van a hacer que el niño tenga una maduración en condiciones y un desarrollo y una evolución para luego cuando él sea adulto. Claro que sí que una madre puede morir en un accidente, puede pasar 1000 cosas, pero ¿cuántos niños que han quedado sin padre o sin madre traen ese trauma también? Ese abandono, porque hay que trabajarlo desde ahí, desde el abandono. Y lo más importante y el vínculo más necesario de un niño es la madre, porque el niño ya trae ese vínculo desde el seno materno con su madre. Pero aparte de eso, yo he conocido casos de personas que estaban en un orfanato y traen muchos traumas. Quiere decir que sí, la sociedad no va a dejar que muera, por supuesto, le va a atender, le va a hacer, pero ese apego, ese vínculo tan necesario entre la madre y el hijo no le va a tener, porque es importantísimo. Y ese apego es necesario, porque el apego ahí se convierte en un espacio seguro del niño. Y te dicen que la infancia de 0 a 5 años se sientan las bases para el desarrollo motriz, social, emocional y cognitivo del niño y del lenguaje. Y de ahí la importancia del apego. El apego, algo en esa edad, es fundamental y necesario. ¿Qué más bonito que apego? ¿Esto es apego o es amor? Llamamos apego, pero en realidad es amor. ¿Qué tiene la madre con su hijo? Todo amor. Todo amor. Entonces, es necesario ese apego. Porque no es apego, simplemente es amor. Se ha demostrado que en los primeros 7 años de vida de un niño, ellos operan en ondas teta. Y ahí en la psicología y la neurología lo ha admitido perfectamente, porque en la emoción del niño, el estado teta es un estado como que estás en un sueño, pero que no es sueño. Pero el niño ahí, ¿por qué muchos niños conectan? ¿Por qué muchos niños ven cosas que los adultos no vemos? Por estar en ese estado teta. Es por eso, porque lo ven ellos. Un niño de esta edad te dice, todo niño o niña que haya sufrido un trauma en esas edades de la infancia, es muy difícil sanarlo, pero no quiere decir que no se pueda sanar, sí se puede sanar, porque son las primeras impresiones de su vida y dejan mucha huella. Conozco casos de niños maltratados, de niños de abuso, y lo sé perfectamente, que tenían a lo mejor 6 o 7 años, pero cuando tenían 10, 12, 15 años tenían que tratarle a un psiquiatra, porque tenían unos terrores, gritaban, o sea, la importancia de los 7 años primeros de vida, que son fundamentales, y sobre todo cuando, claro, siempre es bueno, porque si tienes unos padres que ni te aman ni te quieren porque están viviendo en el desapego, claro, ¿qué es el desapego? El desapego no es que quiere decir que no hay amor, sí hay, pero un niño de 7 años, si tú le demuestras un desapego de esa forma, no le siente como amor, le siente como no me hacen caso. Entonces ahí está el problema. Los jesuitas, que son muy listos, siempre decían, dame un niño hasta los 7 años y te mostraré al hombre.
Pues ahí está, el apego es un vínculo afectivo que en los primeros años de vida es necesario. Y ahí se cuida también lo psicológico del niño, la formación de la persona. ¿Cuál es la diferencia entre el apego y el amor? El amor es que es fundamental. Y hablamos de desapego o apego, claro, hay muchas clases de apego. El apego, cuando eres mayor, ahí es cuando vienen los problemas. Cuando un niño tiene una edad determinada de 10, 11 años, ya tenemos que irle dejando el que vaya tomando un poco su vida. Pero ¿qué pasa? Que en los primeros años de vida los niños les brinda el apego, una seguridad y una confianza y refuerza su autoestima para enfrentarse a muchos miedos. Un niño muchas veces cuando no ha tenido ese afecto tiene muchos miedos. Y yo os lo digo porque yo en las terapias que hago lo veo. Veo cómo hay miedos que ya no es en el niño, sino que de adulto lo trae. Y ese es el problema del desapego en ciertas edades. Hay personas que se identifican con un patrón de apego. Por ejemplo, parejas. Parejas que si no hacen tienen que hacerlo todo. Yo he conocido personas, también lo mismo lo digo con mi terapia, que llegan a la dependencia y esa dependencia es fatal. Cuando una persona llega a depender tanto de la otra, por eso qué importante es ahí vivir el desapego, pero el desapego de la forma que es necesaria, desde el amor pero con el desapego. Y ahí tenemos las creencias, no puedo vivir sin mi pareja. Yo conozco a una persona que se murió su pareja y esa persona, y tenía 40 y pocos años, murió en vida. Estaba muerta en vida, no ya. ¿Y qué pasa? Que son miedos persistentes. ¿Qué hay que trabajar en un adulto? Pues trabajaríamos el miedo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué tienes ese miedo al abandono? Porque ya no es miedo solo que me he quedado sola, es el abandono. Las parejas, cuando estamos unidas, es perfecto, pero claro, lo que no es perfecto es esa pareja que no sabe hacer nada una sin la otra, llegando a ser hasta tóxicas, porque es no dejarte vivir. Luego os contaré cosas de cómo parejas han llegado, cuando lleguemos al duelo, a tener un verdadero duelo. ¿Qué pasa? Que muchas veces somos capaces de perder también a las personas por el hecho de tener tantos apegos. ¿Cuántos maridos hace años? Porque ahora las mujeres, gracias a Dios, estamos más liberadas y eso ya no lo permitimos. Mi coche tú no le tocas. No sabes meter las marchas, me le fastidias. Olvídate, mi coche es mi coche. Otras personas, esta es mi herencia y aquí no se toca. Cuando en realidad, qué más bonito que compartir las parejas. Eso sí que es amor. Lo otro sí que son apegos. ¿A qué se están apegando? A lo material. El miedo a perder. ¿Y qué tienen esas personas? Unos miedos a perder las cosas materiales y otros miedos a perder a la pareja. Y todo eso hace daño. El desapego. El desapego es la clave de una vida plena y sin sufrimiento. El desapego es el despertar del ser humano, porque nos apegamos a demasiadas cosas y luego cuando esas cosas nos faltan, de lo que sea, da igual, de lo que sea, es cuando verdaderamente viene el sufrimiento. ¿Qué diferencia hay entre el apego y la dependencia emocional? Igual que el apego es necesario en los primeros años de vida, el desapego es necesario para tener una vida equilibrada. Tener desapego no quiere decir que no amemos. Yo puedo tener desapego a mi hijo, a mi pareja, pero puedo quererle muchísimo. Al revés, le quiero más, porque le estoy dejando libertad. Es una capacidad de amar y dejar a las personas libres y tomar sus propias decisiones. Bueno, que os voy a contar qué pasa con apegos a hijos. En mi terapia estuve haciendo un trabajo a una persona que llegó a odiar a su madre. La odiaba.
porque tenía tal apego al hijo, no cojas la bici, no cojas esto, no vayas a esta excursión, todo eran de esos miedos, que son miedos que se tuviera tenido que trabajar la madre, pero creían que le quería muchísimo, y su hijo llegó un momento en que este hombre tiene que trabajar la emoción a las mujeres, porque en realidad no quiere a las mujeres. Falleció su madre y no pasó ningún duelo, porque no sentía nada. ¿Qué tenía? Pero sí que sentía rabia, remordimiento y resentimiento. Cuando yo trabajo a estas personas, tengo que llegar a esa indagación, a trabajar el miedo, la rabia, el resentimiento. ¿Y de dónde le viene? Pues en esta ocasión le venía de su madre. A veces nos pueden venir de ancestros también, ¿eh? Ancestros que han vivido todo eso, y llega un momento en que tienes que trabajarlo, porque si no, esta persona ha tenido varias parejas y no ha fluido con ninguna. ¿Por qué? Porque ese resentimiento hacia la madre le acusaban hacia sus propias mujeres. Y tuvo 3 o 4 mujeres, según contaba el señor. Pero claro, una madre dominante que era capaz de coger una pataleta si su hijo se había ido o se quería ir, pero un chico adulto, hablamos, se tiraba al suelo y cogía una pataleta porque no quería que se fuera. O sea, ¿hasta qué punto? ¿Eso es amor? No, eso no es amor. Eso solamente es, primero, una dominante, segundo, un miedo de ella que tenía, miedo a todo, pero que el hijo al final la rechaza de tal forma que el que tiene que hacer el trabajo para sanar todo eso, pues es ese chico, este señor, porque si no, su nieto, su hijo, también, porque ¿qué pasa? Que tenía tal resentimiento a todo esto que tiene un hijo y le rechaza, porque rechaza a la mujer en todo, hasta para tener su propio hijo. Por eso qué importante es tener mucho cuidado con los hijos, esos apegos fuertes que son enfermizos, por supuesto, no todos los padres lo tienen, pero ¿cuántos padres han hecho estropear un matrimonio? Porque se han metido en la vida de ellos. Ya no hablamos del amor. Aquí es lo que decimos de los apegos enfermizos. Y luego en las parejas esos enganches emocionales de no puedo vivir sin mi pareja. Pues hay que aprender a vivir tu vida, ser tú, amarte tú, primero amarte tú, y así podrás amar a los demás. También hay muchas veces la necesidad del ser humano de no estar solo. Muchas parejas que se van el uno o el otro, es que les queda un vacío, y también les pasa a muchos padres que se han ido sus hijos, ahora porque como la gente se va con 40 años ya no tienen tanto, pero hace años que los padres tenían a sus hijos y se iban. Bueno, yo recuerdo una persona, el niño tenía 30 y tantos años cuando se fue de casa con su pareja, y esa mujer sufrió una depresión, y no hace tantos años, hace poco. O sea, quiero deciros que hasta dónde se llega con estos apegos y estas formas de querer creer que amamos cuando verdaderamente no estamos amando. Bueno, chicos, ahora os dejo el desapego de Juan. Volvemos a la definición. A ver, aquí el cambio es más brutal todavía. La diferencia de cómo nos explica el desapego a la parte del desapego emocional es radical. Falta desapego, falta de afecto o interés por una persona o una cosa. Luego pone muchos similares como frialdad, que distancia. En la frialdad sí que se nota que hay gente que dice como que este es distante o es frío, y es porque sabe ser feliz por su cuenta y es tan libre que se le nota como eso, pero en realidad es eso, que ha trabajado tanto el desapego que no necesita nada para moverse por la vida. El desapego es la dinámica inversa a vincularse. Implica separarse de aquella persona o de aquello o con quien sentíamos apego. Desapegarse no es fácil, implica siempre cierto malestar o dolor. De ahí que hablemos de un proceso de duelo cuando nos separamos de alguien. Aquí ya metiendo el duelo, lo parecido que es el desapego al duelo.
El desapego emocional es la capacidad que tiene la persona de desengancharse, desvincularse y no aferrarse a algo que le genera cierta dependencia. Antes Belinda estaba hablando de la dependencia y es lo que hace, ¿sabes? Que es como que le damos al otro el poder de hacernos feliz, de cuidarnos y va por ahí. Pero la diferencia. Desapego emocional. El amor deja de ser necesario para ser solo amor. Desapego es aprender a amar y apreciar lo que tenemos y a involucrarnos en las relaciones de una manera más sana y equilibrada. Tú eres responsable de ti mismo. Tú eres el artífice de tu vida y de cada paso que das. ¿Veis qué diferencia? Y ahora vamos ya a las fases del duelo para que veáis cómo se puede trabajar el desapego con ellas. Lo sencillo que sería si queremos trabajarlo con una persona, lo sencillo que sería poner esas fases del duelo practicando el desapego con esa persona y la diferencia que hay con un duelo que tenemos a esa persona y no tiene que ser forzado, sino que vas dando esos pasos de desapego tranquilamente y teniendo a la persona en vez de que se hubiera ido y fuese forzado el duelo. La primera fase de negación, negarse a aceptar ante sí mismo y al entorno que ha ocurrido la pérdida. Pues la negación es donde empezamos. Además empezamos a preguntar, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y esa negación nos bloquea totalmente, porque no hay manera de moverse. Entonces vamos viendo en las siguientes fases cómo se va saliendo de ahí. Fase de enfado, indiferencia o ira. Esta fase es la de depresión. Estado de descontento por no poder evitar la pérdida que sucede. Se buscan razones causales y culpabilidad. Pues siempre vamos a buscar culpabilidad. La gente se llega hasta enfadar con la persona que se ha ido. Pues siempre vamos a estar buscando culpables eso para quitarnos nuestra presión de sentir eso, que esa persona se ha ido porque ya no tenía que estar en nuestra vida. Teníamos que seguir avanzando. Fase de negación, de negociación. Negociar consigo mismo, con el entorno, entendiendo los pros y contras de la pérdida. Se intenta buscar una solución a la pérdida, a pesar de conocerse lo imposible de lo que sucede. Pues aquí en negociación, imaginaros, empezar a negociar, somos capaces de negociar hasta con una enfermedad terminal. Con esa enfermedad terminal que nos dicen que nos quedan unos meses y somos capaces de negociar con Dios y decirle, dame otra oportunidad, que voy a vivir la vida más activa, todo eso. Entonces negociamos todo el tiempo, pero es que estamos negociando todo el día. La negociación es casi todos los días. Fase de dolor emocional. Se experimenta tristeza. Era esta la de la depresión. Se experimenta tristeza por la pérdida y puede llegar a suceder episodios depresivos que deberían ceder con el tiempo. En esta fase lo que ayuda, cuando busqué las fases, había 5 fases del duelo, luego me aparecieron 7, luego 9 y dije, bueno, con 7 paro ya. Y en esta fase del duelo, que sería depresión, pues entra tristeza para ver que no hace falta caer en depresión cada vez que hay una pérdida o que hay que vivir un duelo. Pues en el desapego es más sencilla porque no vas a entrar en ese punto. Puedes tener miedos, pero no hasta el punto de caer en depresión. Fase de aceptación. Se asume que la pérdida es inevitable. Supone un cambio de visión de la situación sin la pérdida, siempre teniendo en cuenta que no es lo mismo aceptar que olvidar. Pues aquí explicamos que la aceptación no es resignación. Entonces la aceptación permite siempre un cambio. Y lo explico de esa manera. Yo digo que todo tiene solución. Antes decía, todo tiene solución menos la muerte. Y ahora digo, todo tiene solución porque la muerte no existe. Entonces, en ese proceso de aceptación, depende de cada uno, según vaya pasando por esas fases, yo oí a alguien decir en el mismo momento de la pérdida, tengo que aceptar. Y digo, guau, te has saltado todas las otras fases, pero ya estás en un punto guay ahí que sabes lo que tienes que hacer, ¿sabes? Donde te tienes que trabajar. Pues la aceptación lleva eso, a ver que no es resignación y que es posible cambiar eso, porque siempre va a ser cambiar nuestra condición, ¿sabes? Nuestro sentimiento. Entonces, si estamos deprimidos o tristes por la pérdida, saber que esa aceptación va a permitir que ocurra ese cambio. Tristeza. Es una etapa delicada que si no se cuida puede desembocar en la depresión. Es vital que se entienda que es normal sentirse mal por la pérdida sufrida, que hay que permitir
permitirse sentir dolor y que esa tristeza va a pasar en cualquier momento sin darse cuenta. Pues ese proceso de tiempo, yo digo que el tiempo no lo cura todo, que siempre tiene que haber un trabajo de perdón, de amor, para que de ese proceso se solucionen las cosas. Si no, una persona pues puede estar deprimida toda la vida por la pérdida de un hijo o de una pareja. Entonces, ver ese punto de que hay un trabajo más que decir el tiempo lo cura todo. Entonces, establecimiento. Esta era la séptima, por eso me la cogí. Entonces, la séptima, súper bonita, porque hace ese cambio y dices, aceptación. Y si hay una más, si hay una sexta o séptima, con la realidad enfrente, se necesita tomar acciones que pasen por cambios en rutinas, buscar actividades que ocupen el tiempo, pensar en lo que te gustaría hacer para sentirte pleno y bien consigo mismo, porque lo que no hay que olvidar es el derecho a seguir viviendo y a ser feliz. Fijaros qué cambio, lo que nos dice el restablecimiento, que nos dice que podemos ser felices después de esa aceptación. Pues van casi de la mano, es como aceptar y ya notas que eres feliz. El duelo hay que vivirlo y verlo como un cambio que es necesario transitar, porque solo así es posible superar la muerte de los seres queridos. Pues en este proceso del duelo yo explico que yo he practicado el desapego y digo, bueno, no debería vivir un duelo. Entonces hay que ver, cuando me toque vivir la experiencia, qué va a ocurrir. Si mi duelo va a ser más fuerte, si no va a haber duelo porque mi desapego lo trabajo bien y ya no hace falta vivir más duelos. Y ver si pasa eso. Bueno, aquí termino. Pasa, queda una más. En tal sentido, es importante saber que no se tiene la culpa, que se valore cada uno de los momentos compartidos con esa persona en lugar de reprochar los que no se pudieron tener. Es fundamental recordarlo con amor y, sobre todo, darse la oportunidad de reorganizarse y seguir viviendo. Vale, aquí, ahora sí que os dejo con Belinda y su parte del duelo. Bueno, el duelo. Para mí el duelo hay que vivirlo. Hay un tiempo de duelo, lo que no podemos estar toda la vida en el duelo, pero sí que es necesario. Es necesario para integrarlo. Aunque vivamos mucho en el desapego, sobre todo cuando a una madre se le muere un hijo, es muy difícil, muy difícil. Pero claro, si estamos muy apegados, como yo os comentaba antes, de esta mujer que se muere su marido y ya se acabó la vida, tampoco hay que hacer ese duelo. Eso no es un duelo, eso ya es una enfermedad que se ha quedado ahí enquistada. Entonces, ¿qué pasa? El duelo no solo es cuando alguien fallece. Hay muchas clases de duelo. Aquí nos sentimos incapaces porque el dolor nos abruma, no podemos. Mira, yo, una persona que conozco, esta chica, esta mujer, vivía con su pareja, a lo mejor habían vivido pues, desde los 16 años y tenían 50 y hay una separación. Esa mujer vivió un auténtico duelo, pero duelo, de verdad. Es más, yo creo que perdió hasta 15 kilos porque lo pasó muy mal. Era tal apego, pero es que ya era un apego enfermizo. Era una pareja que no iba a ningún sitio solos nunca. Siempre iban ellos dos, los dos. Es más, esta persona, los dos con unos trabajos muy buenos, se tuvo que ir el marido fuera para subir de categoría y pidió una excedencia de 2 años para estar con él. Esta mujer fue con él, estuvo con él, pero llega un momento en que esta persona tiene otro cambio, el marido en este caso también, y se va a otro sitio porque también iba a hacer otras cosas, unos estudios superiores para subir de cargo. Ella le dice, lo dejo y me voy, y dijo no, él dijo no. Ahí conoce a otra persona y se separa de esta mujer. No lo entendía, ella no lo entendía, hasta el punto que ella siempre decía, yo voy a volver, mi finalidad será con Pepito, con él, con esta persona. Y no, esa persona, ellos no tenían hijos, con la otra pareja tuvo una hija, o sea, una serie de cosas que ella sufre un dolor tan grande que eso no fue solo apego, la verdad que fue como
pues el dolor como si hubiera fallecido, yo creo que a lo mejor había pasado menos duelo. Por eso, el duelo también hay que trabajarle, porque por eso esos apegos enfermizos, es que yo recuerdo que esta chica, porque yo la conocía, o sea, es una persona conocida mía, el chico no iba nunca donde su familia, venía de vacaciones donde la madre de ella, los padres de ella, yo nunca les vi que fueran. Esos apegos al final, ¿qué terminan? Terminan con las parejas, terminan con las personas, porque no se puede tener. Por eso, dentro del dolor, de la angustia de una persona que ha perdido a otra, pero eso es una pérdida, sin haber muerto, es una pérdida de la pareja. ¿Qué pasa? Trabajé yo estando una vez en meditación, hay una persona que está de frente de mí y de repente me muestran a un chico joven. La cara yo no se la veía con nitidez, pero sí le veía la silueta, le veía un pantalón así azulón, una camisa blanca. Y esta persona estaba muy mal, con unas depresiones terribles. Y cuando ya terminó de que le estaban dando energía porque se encontraba muy mal, yo le comenté, digo, su hijo había tenido un accidente y había muerto de un accidente. Digo, ¿tu hijo tenía esta ropa? Porque a veces nos les enseñan para que nosotros identifiquemos, la madre en este caso identifique quién es. Entonces yo le dije, digo, ¿tu hijo tenía esta ropa? Y dice, ay, ¿cómo lo sabes? Digo, yo no lo sé, solo es que ha venido a darme un mensaje para ti. Y es que le dejes marchar. No le estaba dejando marchar a la luz porque ella le tenía atrapado, pero él ya pedía, necesitaba, porque habían pasado 7, 8 años mínimo. Esta mujer lo entendió y tuvimos que hacer un trabajo muy duro porque ella sí colaboró, porque si ella no hubiera colaborado yo no podía hacer nada, porque además yo no hago nada. Solo son los guías de la persona, yo solamente soy un mero transmisor de lo que me dicen. No hago nada, son sus guías. Y el niño en este caso ya le estaba diciendo, déjame ir, yo no puedo estar aquí ya más tiempo. Entonces eso pues la hizo vivir también, porque ella mejoró muchísimo, porque no salía de una depresión constante. ¿Qué pasa? Que esos son los apegos tan fuertes, que no les dejamos ir a la luz. Recuerdo también una señora, yo era muy jovencina, tenía 17, 18 años, y esta señora se la muere una hija de mi edad. Y la señora cada vez que me veía, pues fíjate, se la representaba a su hija, claro. Entonces se muere muy rápido, la niña está. ¿Y qué pasó? Que esta señora, conocida de mi familia, yo qué sé, murió la chica y tardaron, no sé, 3, 4 meses en verla. Esa señora era una señora de 50 o pocos años, con el pelo negro, y cuando yo la vi, todo esto lo tenía blanco. Del estrés tan grande que estaba sufriendo, del dolor tan grande que estaba sufriendo, porque todavía no aceptaba la muerte de su hija. Decimos, no hay que tener duelo, pero a ver, no es fácil decir no hay que tener duelo. El duelo, lo que pasa es que cuando ya llega un momento que se enquista en la persona, sí que hay que trabajarlo. ¿Y cómo hay que hacer? Trabajarlo. Si no se trabaja, porque es muy fácil decir, yo, como dice Juan, y personas que ya podamos estar más evolucionadas, no hay muerte, sino una continuidad de la vida. Pero la gente que no lo entiende, ¿me vas a decir, a mí me vas a decir que hay una continuidad de la vida cuando yo he perdido a mi hijo o a mi hija? ¿Qué vida? Entonces, y sí que es cierto que la hay, porque os cuento una anécdota. Yo no estaba en el mundo de la espiritualidad ni nada, y una señora comenta, estábamos un grupo de personas y dice, aquí no ha venido nadie a decirnos cómo se están en el otro lado. A ver, aquí, quien venga, la primera persona que se vaya, que venga y lo diga. Falleció la señora. Y en un sueño me dijo, Belinda, que sepas que estoy muy bien. Entonces, yo creo firmemente en que hay algo más que esto, pero no todo el mundo lo cree. Entonces, eso nos hace pues estar pues con ese dolor. Y es lo que comento aquí, ¿ves? Él se quedaba a cuidar a su madre y en un momento dado el niño le dice, yo voy a venir a verte cuando tú quieras, pero yo ahora no puedo estar aquí. Y claro, todo el mundo no lo entiende. No entiende eso. Por eso cuando nos aferramos tanto a las personas, no les dejamos que se vayan a la luz. No les dejamos. Se quedan aquí. Ellos también a veces se quedan también, sin necesidad de que nadie les deje. ¿Por qué?
Por eso decimos que es una de las separaciones más fuertes. También, ¿qué pasa? Hay mucha rabia y mucha negación en muchos momentos. Esa tristeza que nos desborda, que no podemos vivir. Y que volvemos a lo mismo. Apegos enfermizos, sobre todo en las parejas cuando se divorcian. Uno de los dos lo pasa fatal. El que se va no tiene ningún problema, pero el que se queda sí. Y entonces, ¿qué hay que trabajar? Pues yo con mis terapias sí que trabajo. El abandono, el miedo, la rabia, el resentimiento, todo eso, porque va entrelazado. No solo es una cosa, son un montón de cosas que están ahí, que se entrelazan. Y no es... Y decimos, yo ya lo tengo superado, vale, habrá gente que lo tenga superado, pero hay muchas personas que no lo tienen superado y necesitan una terapia y una ayuda. Cuando las parejas se rompen, son duelos auténticos. Bueno, pues también pasa que tenemos que, personas que cuando decimos apegos o desapegos, hay gente que ha vivido el desapego en su padre o en su madre porque creía que no le querían. Y es que es verdad, no es que había desapego, había desamor, no había amor. Recuerdo un señor, que este señor, él decía, mi jefe no me valora nada. Yo no me valora, yo no estoy a gusto porque no me valora. Entonces, claro, cuando tú ves, ¿por qué te pasa esto? Él sabía que era su padre el que siempre le había dicho, eres un inútil y no llegarás nunca a nada. ¿Qué pasa? Que él, como no se valoraba ya él, ni siquiera sentía que su jefe le valorara. No hacía falta que le valorara a nadie, era él mismo el que no se valoraba. Pues hay que trabajar la rabia, el resentimiento, el remordimiento y sobre todo es el perdón al padre. Porque si no se trabaja el perdón, no has hecho nada. Aunque tengas que trabajar toda esa rabia y todo eso. A veces las cosas nos vienen de nuestros ancestros, pero otras veces nos viene, en este caso, era su padre. Pero también, una chica que me dice, no me fluye el dinero. A mí es que no me fluye el dinero, yo no sé qué me pasa. Éramos un grupo de personas que habíamos hecho el mismo trabajo y yo le digo, ¿quieres que te lo haga una lectura a ti individual? Me dice que sí. Yo la hago. ¿Y qué pasaba a esta chica? ¿Por qué no la fluía el dinero? Porque lo traía de su bisabuela. A su bisabuela le habían despropiado todo lo que tenía. Era una mujer con posibilidades, tenía tierras, tenía casas, pero yo no sé qué había pasado ahí, que le habían expropiado todo. Entonces esta chica, claro, es muy fácil decir, bueno, tú le dices, viene de tu bisabuela. Si tú no sabes lo que le ha pasado a su bisabuela, sí, pero es que ella sí sabía, porque preguntó a su madre, oye mamá, ¿tu abuela qué le pasó todo esto? Y la dijo que sí. Entonces ella me llama y dice, Belinda, pedazo lectura me has hecho, porque hablaba así. Digo, yo no te he hecho nada, ¿eh? Son tus guías que te han venido a decir por qué lo que te pasa. ¿Qué tenía que trabajar ella? Pues todo el tema del dinero. ¿Por qué? ¿Cuándo? Pues si su abuela le había pasado eso, pues perdonar todo lo que había vivido, todo lo que había sufrido y trabajarlo. Si no lo trabaja, ¿qué pasa? Que además, fijaros qué cosa más interesante. Eran varios hermanos y solo la pasaba ella. Lo había traído ella. Los otros no. Entonces, todas estas cosas al final salen siempre. Eso, pensad que es así. Y bueno, pues creo que me parece que ya aquí hemos terminado con nuestra charla. Y bueno, ahora si queréis hacer algunas preguntas, pues no las podéis hacer.